Buenas noches, respetada tutora. Mi nombre es Isaac Puentes y hago parte del curso de Ciencia Política. A continuación le hablaré un poco sobre el contexto constitucional colombiano. Bueno, el contexto constitucional colombiano abarca o comprende diferentes series de etapas, las cuales fueron luchas sociales, políticas y económicas, ya que para aquel entonces aún pertenecíamos al yugo español, o sea que éramos catalogados como provincias. Primero que todo, se forma la Gran Colombia. En la Gran Colombia se creó una constitución llamada Villa del Rosario de Cúcuta de 1821. Esta constitución se caracterizó por otorgar ciertas libertades a las personas y abolir la esclavitud que se vivía en tal época. La Gran Colombia estaba conformada, como lo dije anteriormente, por provincias, la de Nueva Granada y Venezuela. A partir de allí se da la disolución de esa noción de país, porque realmente no lo era una nación como tal, un estado como tal, no lo era una noción. Entonces, a partir de aquí se da otra reforma y se crea la República de la Nueva Granada con su respectiva constitución. Esa constitución se caracteriza porque aquí se fortalece el poder presidencial, el poder ejecutivo, ya que como éramos una nación disuelta, dividida por estados federales, entonces esta constitución lo que hace es otorgarle al presidente más facultades y más poder, centralización del poder. Entonces, esa constitución es abolida cuando se crea la Confederación Granadina. Esa constitución de 1858 dio más autonomía a los estados. ¿Cómo así? Que cada estado tenía la autonomía propia de hacer sus propias reformas políticas, sus propias reformas económicas, hasta sus reformas electorales. Era un estado totalmente autónomo, independiente. Después de esto se da otra constitución que se llama Estados Unidos de Colombia. Esta constitución, este estado fue un estado federal que surge a través de la constitución de 1863, también llamada Constitución de Río Negro. Esta constitución fue promulgada por liberales radicales, quienes habían acabado de ganar la guerra de 1860. Esta constitución consagra una amplia gama de libertades personales para las personas y para acceder más que todo a oportunidades laborales, etc. Después de esto se da lo que conocemos como la República de Colombia. Esta constitución fue la penúltima para conocer lo que tenemos hoy en día como la Constitución del 91. Esta constitución se da tras la Guerra Civil de 1885. Bajo el mandato del presidente Rafael Núñez, que decretó elecciones de dos delegatorios por cada uno de los 9 estados soberanos. Para esta época aún estaban conformados por 9 estados. Esta constitución es abolida en 1991, ya que esa constitución no otorgaba ciertas libertades, era retrógrada, por decirlo así. Entonces tampoco se permitía la libertad religiosa, no había libertad de empleo, no habían tantos derechos para las mujeres. Entonces, como lo dije primero, el pueblo colombiano se caracterizó por las luchas civiles, las luchas sociales. Esta constitución, la que tenemos actualmente, la del 91, se da gracias a una constituyente que se dio por un grupo armado llamado el M-19. Usted sabe que a partir de la década del 60 se conformaron diferentes guerrillas en el territorio, las cuales querían participación política por el estado de sitio que se vivía entre liberales y conservadores. Entonces, la última constitución que tenemos, la del 91, fue gracias a un grupo guerrillero, el M-19, que se alzó en armas para lograr un cambio político, logrando una constituyente que se dio en el 91. Esa constitución emana del pueblo, es un poder soberano, ya que las personas que participaron en ella fueron escogidas popularmente por el pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que el estado constitucional que tenemos hoy en día es un estado que se da gracias al poder constituyente, un poder emanado del mismo pueblo. Muchas gracias.